Gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es la palabra de Hechos. Es Romanos capítulo 4. Es Romanos 4, 18. Desde el 18 vamos a leer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó los muertos, a Jesús Señor nuestro, hasta que hemos leído. Durante el mes de diciembre hemos estado muy ocupados y Dios ha permitido muchas cosas preciosas y hemos estado muy agradecidos ante Dios. A veces cuando estamos en un momento silencioso, hay veces que yo me pongo a pensar acerca de mí. En el año 1962, cuando yo recibí la salvación, no tenía trabajo, no tenía absolutamente nada. Era una persona que estaba en la casa sin hacer nada, entonces no tenía ni un centavo. Obteniendo el perdón del pecado, estaba tan feliz, era conmovedor. En aquel entonces, lo que podía hacer después de obtener el perdón del pecado, yo quería ofrendar ante Dios. No tenía ni un centavo. Es algo exagerado lo que voy a decir, pero hasta tenía deseos para robar. De tal manera, era realmente un ruego inmenso el querer ofrendar. No tenía ni un centavo. En ese momento yo no me imaginé, ni me imaginé que yo sería pastor. Es que mi lengua es corta y mi pronunciación es mala y mi esposa se burla de mí porque no tengo buena pronunciación. No puedo decir 33 y me dice que yo digo 33. Ah, usted vino 33. Así me tienta. Entonces yo, ya que no tengo buena pronunciación, no quería ser pastor, no me imaginé. Mi hermana también me decía, Oxu, no te imagines, no quieras ser pastor, ni pienses. Entonces yo ni pensé. Yo en medio del pecado, realmente, después de obtener el perdón del pecado, en medio del conflicto estaba y después obtuve el perdón del pecado, quería dar algo al Señor, pero no tenía nada que dar. A menudo hay una canción que cantamos, por más que lloramos no podemos pagar, solamente podemos dar este cuerpo y entregamos este cuerpo. Por más que lloramos, realmente mediante las lágrimas. Es una canción buena para llorar. Sé que mediante eso no puedo pagar, entregando este cuerpo. Lo único que puedo dar es este cuerpo, por lo cual entrego este cuerpo. Yo no tenía realmente, realmente en ese momento yo me puse a pensar, después del 25 de junio, la guerra del 25 de junio, realmente algo tan miserable la guerra. En nuestro pueblo había tantas casas que sin hombre vivía solamente mujeres. Todos fueron a la guerra y murieron.
Cuando íbamos a aquellas casas, ahora había agujeros en el piso y ellos hacían calefacción y subía el humo del carbón y no podían arreglar eso. Momentos que llovía por el agujero del techo, goteaba y no podían eso arreglar. Yo, por el Señor Jesucristo, ¿qué podría hacer? Pensé. Eso, sí, creo que podré hacerlo. Las abuelas que con edad vivían y estaba roto su piso, cuando el techo estaba ya todo roto, yo sacaba todo el techo y de nuevo ponía el cemento y ponía de nuevo todo. Abuela, señora, ahora pasa 1 o 2 días y podrá vivir en esa casa. ¿Me podría dar un vaso de agua? Y recibiendo un vaso de agua. Yo me imaginaba en eso y con solo imaginarme, yo era feliz. Cuando caía lluvia, ahora goteando toda la casa, que era hecho de paja, y con la paja, cuando yo ahora cerraba esa abertura y impedía yo que entre agua en la casa. Señora, deme agua. Y tomando un vaso de agua, yo pensaba que iba a ser muy feliz con eso. Entonces yo podía cantar ese himno: Señor, este cuerpo lo entrego por el Señor. Yo realmente no puedo ni imaginarme. En esta mañana también los ancianos reunidos bromeamos nosotros. Yo soy pastor de la Misión Buenas Nuevas y yo estoy ausente en la iglesia. Gracias porque ustedes no me echan. Si me echan, no tendría dónde ir yo. Yo he vivido aquella vida. Un día, el Señor Jesucristo abrió los caminos para que yo pueda anunciar este evangelio. Yendo al seminario, mientras que yo iba estudiando, en el colegio, en el seminario, yo era el peor en todo. Todo lo hacía mal. Hasta ahora está vivo el pensamiento en mí, terminando el seminario. Las personas le llamaban de esta iglesia, aquella iglesia, pero a mí nadie me llamaba. Eso que dice, no hay nadie que me busque. La canción, la cantante Kone Kyung. Ah, esta vida tan solitaria. Yo yendo a Apgokdong. Esa canción realmente era para mí. Nadie me llamaba a mí. Y en Apgokdong no fui porque me hayan llamado. No tenía dónde ir, entonces me fui. En realidad, no tenía ni una esperanza. Un día, la señora de mi casa, esta señora, fumaba pero tanto. Ella cultivaba el tabaco y ataba el tabaco y así. Y ellos después frotaba la hoja y frotaba y eso lo envolvía en el periódico y con la saliva ella pegaba eso y fumaba después. Señora, ¿por qué usted fuma tanto? Eso es muy dañino para el cuerpo, especialmente el periódico. Sí, usted realmente porque tiene cobre el periódico, le va a dañar. Usted no sabe, me duele la cabeza si no fumo. ¡Fush! En realidad, esta señora, yo estoy muy agradecido. Ella me prestó la casa sin cobrarme ni un centavo. Un día vino una vendedora que era amiga de esta señora. A la mañana yo estaba leyendo la Biblia en Apgokdong Changpali. Yo podía leer mucho la Biblia, casi todo el día. Aparte de lavarme la cara y bañarme,
Realmente no dejaba la Biblia y a la noche cuando dormía abrazaba la Biblia al dormir. Estaba leyendo la Biblia y la dueña de la casa estaba fumando en la sala y yo estaba leyendo la Biblia. Estábamos en silencio, pero vino su amiga, la que vende. Y la amiga de la señora vino, largo tiempo hablaba y dijo, ¿alquilaste la habitación de abajo? Porque había una cacerola de aluminio delante de la habitación. Es un evangelista a la iglesia, dijo ella. ¿Evangelista? Aquí. ¿Hay iglesia? Ellos se reúnen aquí. Viene mucha gente. Vienen algunos niños. Y esta señora. Ahora, yo pensé que iba a la iglesia, entonces con la Biblia fui junto a ella. Hace mucho tiempo que sucedió esto, en el año 1963. Ese día, esta señora había recibido la salvación. ¡Wow! Esta señora había cambiado en gran manera. Había vendido todo el día, venía a la noche a realizar estudio bíblico y después se iba a la noche. Al día siguiente a la mañana cocinaba y en la cacerola traía el caldo de soja y me decía que anoche yo iba y me encontré con la comadreja y casi, ¡ay, escándalo! Había muchos animales silvestres. Esta hermana recibió la salvación y mi vida lo había renovado por completo. Yo también anuncié el evangelio. Yo predico y hay gente que recibe la salvación por mí. Esta señora había cambiado en gran manera. Este evangelio es algo tan bello. Yo tenía 21 años y ella tenía 24 años más que yo. Si hubiese tenido edad o si ella tenía menos, quién sabe, yo me iba a casar con ella. En fin, yo oraba y 70% de mi oración era para ella. También, Dios obra también en mí. Esto no lo hago yo. Yo sabía que Dios estaba conmigo teóricamente, pero el que hombre como yo hable y que reciba la salvación. Yo, parece que me contacto con Dios, parece que hay una comunicación con Dios. En el año 1962, cuando recibí la salvación, en Sonsa me encontraba yo. Esta realidad del perdón del pecado. Pensé que todos conocían esto, pero el pastor de la iglesia, ¿por qué no conoce esto? Yo decía. El pastor de la iglesia, ¿por qué no me enseña la manera para obtener el perdón del pecado? El pastor de la iglesia, yo me di cuenta que él no estaba sabiendo eso, pero no me atrevía a querer enseñar a él. El pastor de la iglesia, bueno, estamos en el campo, puede que él no conozca, pero los pastores de Daegu seguramente todos conocen esto. Yendo a Daegu, me encontré con el pastor de Daegu. ¿Cómo es que obtiene el perdón del pecado? No había ninguno que cuente acerca de eso. ¿Cómo obtiene el perdón del pecado? Yo preguntaba entonces, arrepiéntase, decía. No puedo arrepentirme bien. Tienes que tener fruto de arrepentimiento. Vine a Seúl. Pastores de Seúl seguramente son todos inteligentes y lo conocen, decía. Sea cual fuera la iglesia que iba, no había ningún miembro que diga que obtuvo el perdón del pecado. No podía encontrar yo a nadie que diga eso. ¿Cómo es? ¿Qué puede ocurrir algo así? Cuando estaba leyendo la Biblia, estaba teniendo la Biblia, yendo a Daegu, realicé la campaña y vino un periodista de Daegu Mail
Pastor, ¿puede darme un poquito de su tiempo? Sí, tengo mucho tiempo. Le puedo dar mi tiempo. ¿Cuánto fuese? Le dije a él. Pastor, usted, ¿cuál es la diferencia que tiene usted con otras iglesias? Ay, el periodista. Yo le dije a él, ay, ¿cómo yo le voy a contar esto? Así simplemente por una palabra. Es muy largo, le dije. ¿Puede resumirme corto, corto y me puede contar? ¿Usted alguna vez congregó a la iglesia? Que nunca fue a la iglesia, me dijo. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz y eso lo oyó usted. Sí, claro que conozco eso, me dijo él. El Señor Jesucristo, ¿por qué murió crucificado? Por nuestro pecado, ¿cierto que él murió? Correcto. Usted lo conoce muy bien, correcto. ¿Cuál es la diferencia ahora con su iglesia, con otra iglesia? Ahora Jesucristo murió sobre la cruz por mi pecado y entonces recibió todo el castigo por mí. Yo creo de que mi pecado ha sido lavado, pero otras iglesias creen que siguen siendo pecadores. Eso es la diferencia. El periodista se asustó en gran manera. ¿Realmente? ¿O en otras iglesias dicen que son pecadores? Yo le dije para que vaya a preguntar. ¿Ellos en qué creen?, me dijo él. Y que él no podía creer. ¿En serio? ¿Otras iglesias dicen que son pecadores? Yo me reí. Vaya a preguntar, no me pregunte a mí. Usted no me oye bien a mí, ¿para qué? Él se fue y realmente fue a otra iglesia y se encontró con los miembros de otra iglesia y preguntó de que si era pecador justo y le dijeron que pecador es lo correcto. ¿Cómo puede ocurrir esto?, dijo este periodista. El Señor Jesucristo murió por nuestro pecado y fue crucificado y recibió la paga de nuestro pecado. Jesucristo murió. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Qué quiere decir eso? Este periodista. Yo le prediqué el evangelio, creo que la mitad de la salvación ya lo recibió. Ahora, el que vayamos a ver de que somos secta. ¿Por qué decimos justo? Porque decimos que obtuvimos el perdón del pecado, nos dicen que somos secta. Hace unos días, he oído en un hotel pequeño cerca del salón de KBS, 500 líderes cristianos se han reunido. Yo durante 1 hora 40 minutos, ¿cómo he sido perdonado de mi pecado? Yo compartí eso. Y en la iglesia presbiteriana, acerca de la predestinación del calvinismo, acerca de eso yo iba compartiendo. Ellos se habían asombrado en gran manera. Ellos se asustaron en gran manera. ¿Cómo pueden decir a pastores como el de que son secta? Varios se acercan y me dicen, pastor, perdón, no sabía. Los periodistas me han preguntado mucho a mí y se asombran por la respuesta que le doy. Algunas personas había hecho un libro y de que decía ese libro, la misión Buena Nueva debe guiar a la iglesia de Corea. Es lo más básico. Jesucristo por nuestro pecado. La cruz, cuando yo lo vi, mediante esa sangre obtuve la redención. Y canta uno el himno. Algunos. El Señor Jesucristo perdonó mi pecado. Volvemos a cometer pecado, entonces somos pecadores. Lo más importante, la mujer cuando vive con el marido, si su corazón desea unirse con la del marido, lo más importante es que debe dejar a un lado su razón para unirse, porque los ojos del marido
Y de la mujer es distinto. La mujer, por más que ella considere correcto eso, si debe seguir al marido, debe dejar a un lado su razón y debe seguir al marido. Entonces eso es muy bueno. El marido, bueno, lo que hace bien, claro, puede seguir, pero sí, ella tiene la razón. Y en ese momento el tener que seguir al marido es muy difícil. Jesucristo, cuando nos perdona nuestro pecado, lo más importante que es el Señor Jesucristo. Bueno, sin dejar su vida, si puede salvarnos, ¿cuántas veces lo podría hacer al día? El Señor Jesucristo a nosotros. Perdón. Para lavarnos del pecado, para rescatarnos del pecado, debe pasar un proceso. El Señor, su vida, debe desecharlo. Así únicamente nos puede rescatar del pecado. El Señor, derramando la sangre, dejando su vida, nos ha salvado a nosotros. Nosotros, la fe de creer en ese Señor. Mi pensamiento, mi opinión, mi razón, dejando todo eso a un lado. El Señor debe morir sobre la cruz. Así únicamente puede salvarnos a nosotros. Y para recibir esa gracia, ese conocimiento, esa gracia, todo eso debo dejar a un lado, así, aceptando la palabra. Así únicamente eso es posible. Por lo cual, el Señor Jesucristo, ¿por qué es difícil? El Señor Jesucristo, sin dejar su vida, la manera para salvar a nosotros, no hay manera. Simplemente no puede. Debe dejar la vida si únicamente puede salvarnos a nosotros. Nosotros también, si queremos seguir la palabra del Señor. Miles de pensamientos que surgen de mí. Así únicamente podemos seguir al Señor. Cuando vemos, disculpe, no todos los días me peleo. Cuando me peleo con mi esposa, esa opinión, ella manteniendo, si me sigue a mí es muy difícil. Y luego, es muy fácil seguir al marido cuando uno se niega a sí mismo, pero cuando uno se casa, con el marido, ya con la determinación de que se va a negar a sí mismo, es muy bello. Pero la esposa, insistiendo en su opinión, a la vez si quiere seguir al marido, lo que surge en ese momento, ahora sube el volumen y la mesa, ahora se vuelca, upside down. Es muy grande nuestra mesa y no podemos volcar nuestra mesa porque comemos una mesa muy larga. Nosotros simplemente, cuando tenemos culto, podemos ofrendar, bueno, en la iglesia. Pero por el Señor Jesucristo, lo que a mí me gusta, lo que gozo, lo que me gusta, yo puedo dejar por el Señor Jesús. El cristianismo de Corea, muchas iglesias simplemente van a la iglesia, ofrendan, ellos son fieles. Sea quien fuera, puede ir a aquella iglesia. Pero el Señor y nosotros, siendo uno, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida, yo también leyendo la Biblia iba chocando mucho con mi pensamiento. Varias veces yo testifiqué aquello. Yo, cuando tenía el dolor, en la Biblia dice que si oro y creo de que lo recibí, que me curaré. Yo, cuando me dolía el estómago, ahora oré y creí de que se curó, pero seguía teniendo diarrea.
No es cree ahora, cree cuando te curé por completo, no, sino que si creo me curará. Todos, sea quien fuera, puede creer cuando se cura por completo. Pero cuando yo quería creer curándome todo, ahora por la úlcera, 3 meses sufrí. El doctor decía de que estaba delgado como una puerta de papel y que yo me iba a morir en 24 horas si se estallaba mi estómago. Hay varios doctores aquí presentes, pero los doctores hablan así en realidad, que morirás, que se va a estallar, que así, así, así será. Pero yo, realmente con que coma caldo, con que coma kimchi, absurdo. Si yo creo de que me curé, el kimchi, bueno, yo debía comer el kimchi si pensaba que me curé. El kimchi viene a ser la prueba. Así es el título. Kimchi dice que es delicioso. Nadie dirá, kimchi es una prueba. Nadie dirá así. Ese día, en realidad, ¿estoy creyendo en el Señor Jesús? Kimchi, si como parecía que se iba a estallar, parecía que iba a morir, yo parecía que iba a padecer sufrimiento. Si creía con fe de que me curé, debía comer el kimchi. Si como el kimchi, ¿me curaré? ¿Sí o no? Cuando yo me ponía a pensar en eso, aunque yo era pastor, ya que no podía creer en esa palabra, sucedía aquello. No tengo fe. Voy a creer. Me curé. Esta mañana, ahora comí toda una taza de arroz, comí mucho kimchi y había muchas visitas y mi esposa no podía verme y luego cuando me miró se asustó. Querido, ¿qué piensas hacer? No te preocupes, me curé todo. Mi esposa no quiere que yo le critique porque no tenga fe, entonces ella no sigue hablando. Y yo realmente tenía tanto dolor en el estómago. Ya quería tener diarrea y me senté ya en el baño y no podía aguantar el dolor inmenso que sentía. Pero en mi corazón, ¿qué oía? No tienes ni fe, intenta hacer eso. Es lo mejor que el diablo me puede decir. Tú no tienes fe, me dice el diablo. No hay nadie entre ustedes que no haya oído eso. ¿Verdad que le dicen eso? ¿Cuánto? Han oído de manera preciosa esa palabra tantas veces por su cuerpo, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Nosotros somos así. Yo, ahora, si creo, me decía que era posible, entonces yo creí de que me curé. ¿Y para qué me voy a preocupar si me curé acerca del comer el kimchi? No, dentro mío que decía, no debes tener diarrea, no te debe doler, pero te duele, eso no es haberte curado. Algo increíble. En la Biblia está toda la respuesta. No me curé porque no me duela, sino que tenía diarrea, no me había curado. Pero, ¿qué palabra de la Biblia me acordé? La hija de Jairo murió ante nuestros ojos, pero Jesucristo decía que duerme. Es así. Sí, cuando yo veo, me duele, pero Dios me dice que me curé. Ya me curé. Yo comí todo, una taza en el almuerzo, comí todo el kimchi y a la noche tenía una cena en el buffet. Realmente, como suelen decir, comí hasta que se me estalle el estómago y no tenía ni una diarrea. Es un proceso muy corto. El confiar en mí, lo que conozco, el conocimiento, la experiencia, tiene una diferencia con la palabra de Dios. ¿En qué creer? Eso es el proceso muy importante. Sí creo en Dios, pero en la conclusión uno sigue al final su pensamiento. Todos ustedes, Abraham, cuando vemos en Génesis 12, Dios le dice a Abraham, tú
yendo de la casa de tu padre, ahora irás a la tierra que yo te mande. Tenía 75 años Abraham en ese momento, durante aquel momento. Realmente Dios había guiado a Abraham, pero pasaron 24 años, él partió de Ur de los Caldeos y estaba allí a los 75 años. Pasó 24 años, entonces ¿cuántos años tiene? 99 años. Ahora, dio a Abraham, hasta ahora, no le deja a Abraham allí, sino que hacia el dominio de Dios, Dios desea trasladar a Abraham. Yo tenía filosofía, opinión, experiencia acerca de mi vida. Pero cuando quería ir al dominio de Dios, mi experiencia, con eso no podía, mi filosofía, mi conocimiento, mi manera, con eso no podía. Igual, ¿a qué cosa viene a hacer eso? Es realmente ir al cielo. Shincheonji Imani dice que él no muere en esa religión de Shincheonji. Realmente, yo le dije, si uno no quiere morir, no debe envejecer. Imani, no envejece, le pregunté a ellos. Si no quiere morir, no debe envejecer. ¿Correcto? Ustedes están envejeciendo, ¿verdad? Yo también envejecí. Me voy envejeciendo. Significa que vamos muriendo. No hemos muerto todavía, pero estamos muriendo ahora. En adelante, quién sabe si viviré 50 años más, 80 años más, no sé. Pero si decimos que vivir hasta los 150, ya vivir la mitad. Es muy interesante, ¿verdad? El envejecer, el envejecer. Yo ahora ahora me lavo la cabeza, ahora yo me lavo 2 veces al día, yo me lavo una vez en 2 días, ya que yo me amo tanto a mí mismo. Otras personas tienen también cabello, pero la caspa, ahora yo lo tengo bastante. La caspa me quiere más a mí, más que otros. Uso el shampoo de caspa, pero igual me tengo que lavar una vez al día, todos los días. Ay, de igual manera tengo caspa. Hermanos, la vida de Abraham, despojándose de su vida, recibiendo la guía de Dios, en Canaán vivió 24 años. Pero Dios realmente desea trabajar en Abraham. Por lo cual, Abraham, dentro de lo que él entiende, él había seguido a Dios dentro de ese dominio, pero realmente para ser uno. Nuestro matrimonio, cuando se ha casado y vivimos así, por más que tenga una relación cercana a ese matrimonio, lo que la esposa hace, a veces el marido no entiende. Lo que hace el marido, a veces la esposa no entiende. Sí, a veces hay momentos que no lo entiende. ¿Correcto? ¿Ustedes no han tenido eso? Sí, ¿verdad? En ese momento necesita uno la fe. Lo que la esposa hace, no lo llega a entender. Las mujeres, ellas mienten fácilmente. Fácilmente. También son engañadas fácilmente. Por lo cual, cuando había tentado a Eva la serpiente, cuando no estaba Adán, en ese momento le tentó, porque el hombre no es engañado fácilmente. Por lo cual, lo que la mujer hace, el marido no lo entiende por completo.
es muy importante hacer que el marido llegue a creer. Cuando vive el matrimonio, viene a hacer absolutamente nada, pero lo deja pasar por la mentira. Viene a hacer nada. Pareciera que no es nada porque es nada. Pero el marido no sabe por qué, pero siente como que la esposa le está engañando. Muchas veces el marido, el hombre siente eso. La mujer sabia, viviendo, ¿qué es lo que debe hacer? La esposa me engaña. El hacer que el marido no sienta aquello es una de las condiciones más importantes para no divorciarse. Pero la mujer que conoce eso no es mucho. Entonces, tiene dificultad, problema, entonces miente, parece como que no es nada. El marido, bueno, es engañado, pero empieza a tener la incredulidad. Entonces, ahora tiene incredulidad en lo que debe creer y en lo que no debe creer. Entonces, llega a tener choque y se pelean y así van al divorcio. Al contrario, bueno, la Biblia, de lo que nosotros mencionamos, Abraham y Dios. En la palabra de Dios dice, dentro del dominio en el que Abraham puede entender, Abraham le seguía de tal manera. En Génesis 17, Dios, ellos debían de trabajar con un mismo corazón, pero Abraham es hombre, Dios tiene poder, es Dios. Y el dominio en donde Dios puede trabajar es mucho más grande que Abraham. Entonces, Abraham, cosa que no puede ni entender, Dios puede realizarlo. Amén. Por lo cual, cuando ocurra aquello, ¿qué es lo indispensable que debe surgir? Aunque no llega a entender. Ahora se refiere a creer en la palabra de Dios. Abraham, hasta ahora, durante 24 años, había seguido a Dios. Ahora, para trabajar con Dios de manera más cercana, en el dominio en el que Abraham no puede entender, ahora le debe traer, y aunque no puede entender, para que pueda llegar a creer. Así, Dios desea formar a Abraham. Amén. Amén. Así ha sido. Por lo cual, Abraham, dentro del dominio en el que él podía entender, él seguía todo. Pero para poder creer en lo que no puede entender, ya esperó hasta que deje la costumbre de las mujeres, Sara. Ya terminó las costumbres de las mujeres, Sara, y las mujeres. ¿Qué es ser mujer fértil? La mujer que puede tener hijo. No porque sea mujer todos pueden tener hijos. Ahora, desde que tienen la primera menstruación hasta la menopausia, se le dice mujer fértil. Sí, es así. Por lo cual, Sara ya estaba en la menopausia y entonces no puede tener hijos. Pero Dios le dice a Abraham, tu esposa Sara, no le dirá Sarai, sino que será Sara. Ella te dará un hijo. Dios, dentro del periodo en el que podía entender, sobrepasando aquello, si tenía la fe de creer en Dios, en el dominio de no poder entender, allí también puede realmente tener el poder. Y eso es la condición esencial. Con la mente, con la experiencia, el que pueda entender al Señor. Aparte de ello, el que no lo pueda entender, yo he experimentado cómo Él me guía hacia los lugares en el que yo no puedo entender. Varias veces experimenté. Abraham, su esposa, teniendo la edad de tener hijo. Bueno, tu esposa tendrá un hijo y bueno, puede entender a Abraham. Pero la esposa de Abraham, Sara,
ya tenía la menopausia, estaba vieja. Sin embargo, tu esposa Sara tendrá un hijo. No podía llegar a entender eso. Pero una persona de 100 años, ¿cómo va a tener hijo? Sara tiene 90 años. Así Abraham habló. En ese momento, el estado de Abraham no podía trabajar como Dios. Por más que tenga poder, ahora debe tener un mismo corazón con Abraham. Pero Abraham cuando ve, no puede creer en ese poder. Marta y María, hermana de Lázaro, con ella ocurrió aquello. Jesús tiene poder cuanto fuese puede salvar a Lázaro, pero con su pensamiento, este hermano que hiede, es imposible que reviva, entonces no podía unir su corazón. Entrando en la Biblia, la realidad de la vida de creencia, cuando uno lo descubre, siempre nosotros chocamos lo que podemos entender. Dentro de lo que puedo entender, yo sigo. Pero lo que no puedo entender, no, lo que no puedo aceptar, realmente todos nosotros somos iguales a ese Abraham que no cree. Pero, ¿qué es lo que Dios pide? Sara está en la menopausia, no puede tener hijo y ya está vieja. Pero Dios le dice que tendrá un hijo, entonces tendrá un hijo. Y hacia el lado de creer aquello, Abraham y Dios, en medio de la fe, desea que pueda surgir aquello. Nosotros no podemos ser justos. Hemos cometido pecados, somos malos. Pero con la fe, la manera de ser justo, con la fe, el obtener hijo, realmente no es posible. Humanamente es imposible. Por lo cual, Dios a mí, mediante la Biblia, desea guiarme. Ahora, tu teoría, tu experiencia, tu pensamiento razonable, correcto. Aparte de ello, aunque tu pensamiento está incorrecto, aunque no es así, aunque nunca ha surgido esto, ¿vas a creer en mi palabra? Me preguntó hacia mí. Hoy, a ustedes también, la misma pregunta le dice a ustedes. El mismo problema le va presentando a ustedes. La palabra que Dios dice, cuando, bueno, pueden aceptarlo, pueden entenderlo. ¿Quién puede dejar de seguir aquello? Pero cuando no concuerda para nada con mi pensamiento, está totalmente equivocado, está viejo. Ya dejó la costumbre de las mujeres. El que tenga hijos es absurdo. Abraham no había podido creer en Dios. Abraham, ¿qué es lo que dice? Una persona de 100 años, ¿cómo va a tener hijo? Sara tiene 90 años. Aquella palabra, Abraham no la había podido aceptar. Ahora, dentro de ustedes hay miles de pensamientos. Dios tiene poder. Sea cual fuera el poder, Él puede trabajar con el poder que fuese, pero para que Dios trabaje en ustedes, el corazón de ustedes y el corazón de Dios debe ser uno. Ahora, la fe, el que lo pueda entender y no porque concuerde con su experiencia, aunque es absurdo cuando Dios menciona el que cree en esa palabra. De tal manera Dios desea convertir a ustedes. Si se convierten en tales personas, es maravilloso. Dios de manera maravillosa puede trabajar. Cuando realicé la cantata navideña de Estados Unidos, a las personas que participaron en la cantata, yo le dije que le regalaría el libro del perdón del pecado. 100,000 libros hemos impreso en el contenedor, hemos puesto y lo hemos enviado a Estados Unidos. En Estados Unidos, 180,000 personas son los que participaron en la cantata. En octubre pasado, son muy caballerosos los estadounidenses. Cuando le damos un libro, ellos estaban tan felices, tan agradecidos. Somos un matrimonio, podemos llevar solamente uno. Vinieron 5 con un libro, basta. 180,000 personas vinieron, pero con 100,000 libros. Ahora todo se ha podido repartir. Luego, ¿qué nos dijeron en Estados Unidos?
ese libro lo habían leído y dijeron que era muy bueno, no podemos conseguir más y esa petición llegó. Yo le dije, ahora, en ese momento era gratuito, ahora queremos darle cobrando el dinero. El precio de uno es $12. Compré por $12. Por lo cual, 85,000 personas solicitaron. 85,000 cuando vendemos. Ahora cuando recibimos todo el dinero, realmente sobra y basta. Realmente esa cantidad de 100,000 libros que habíamos dado es realmente un negocio, ¿verdad que sí? En Estados Unidos, los hermanos realizando la cantata han llorado muchísimo. Mi hijo, cuando le envié los 100,000 libros, 85,000, entonces viene a ser 40 toneladas. En un camión de 10 toneladas, nosotros ponemos 4. Y mi hijo, ahora se dividieron en 3 y del norte al oriente iban bajando, le transmitían el libro. Y mi hijo, 17 horas, 18 horas iban manejando y con ese tráiler, ese libro de 40 toneladas lo iba repartiendo en 10 y así lo llevaba. ¿Habrá estado muy cansado, padre? Estoy muy feliz, me dijo. Él estaba muy contento leyendo el libro y ellos se iban asombrando en gran manera. En realidad, ni una pizca yo pensé en ganar dinero, pero 80,000 libros el que se haya vendido. En cada libro, mínimo $3 entra para mí. Yo puedo ganar hasta $5. Y cuando recibo $5, si es 85,000, viene a ser realmente la cantidad inmensa. Nunca yo he calculado. Realmente pasando el tiempo así puedo calcular. Dios, realmente se me derraman las lágrimas. El misionero Dick, los que fueron formados junto con él, no había nadie realmente peor que yo. Todos son brillantes, hablaban bien el extranjero, el idioma extranjero, español. Lo único que sé es bésame mucho. Pero, ¿por qué empecé el seminario? El seminario, yo tenía mucha carga. Me era gravoso. ¿Cómo? El que empecé el seminario, Dios, dentro de mi corazón me decía, realiza el seminario. Yo no lo puedo hacer, Señor. Estaba bueno en silencio el Señor. Pensé que Dios se olvidó, entonces yo seguía. De nuevo me decía, estaba en silencio y luego en medio del silencio me decía, mi tío viene a ser el tío de mi esposa, el doctor Min, y él estableció la asamblea Im Young-bin. Él estaba, ahora fue a Inglaterra y a la reina le dijo que haría la casa publicitaria de la Biblia. Yo le dije al tío, tengo este plan, quiero tener un seminario. ¿Usted no podría ayudarme a mí? El tío dijo, ¿cómo es que tú llegaste a pensar en esto? ¡Qué bueno!, me dijo él. Hasta ahí era maravilloso. Pero luego me dice mi tío, él me dijo, yo, si hubiese tenido 10 años menos
iba a estar junto contigo, pero tengo demasiada edad. No podría yo ayudarte, sería realmente una molestia para ti. Pero el libro que él escribió, versiones originales, esto lleva, me dijo. Son libros que no puedo ni leer. Pero no podía decir a él que no podía leer, entonces recibí todo. Pero no sé quién robó, solamente queda 2. Traje una maleta entera, pero desapareció. Anteriormente decían que ladrón de flores y libros no son ladrones. Ahora tengo que guardar eso. Si no hubiese tenido seminario, ¿iba a poder lograr el CLF? El CLF en Yoido, 500 se reunieron y todos unánimes dijeron, por primera vez ellos me ven. Ellos solamente por palabras habían oído acerca de mí. Ellos querían trabajar conmigo. La iglesia Corea se ha corrompido, realmente se ha podrido. Muchos se apartan de la iglesia, pero Dios quiere hacer nuevas iglesias. Agarrado con la mano con nosotros quiere trabajar y muchos pastores de la iglesia pública se levantan y yo estoy muy agradecido. ¿Por qué Dios no se habrá apurado más? Yo pienso que porque no tenía la fe yo no lo pude realizar. Para trabajar Dios en Abraham, como las estrellas del cielo, la arena del mar, para darle mucha descendencia. Humanamente, cuando era posible, no le permitió tener hijo. Cuando era imposible, le permite el hijo. Y lo que tiene la fe puede tener. Eso es la manera. Por lo cual, Dios, para utilizar a ustedes, manera humana, cuando es posible, el que le siga cuando es posible, eso no es fe, eso no es nada. Pero cuando es imposible ante mi vista, es absurdo lo que me dice. Sin embargo, en la palabra de Dios, cuando es correcta, aunque parece imposible, cuando yo voy conforme a lo que Dios me dice, así nos va formando y así nos está formando y a todos ustedes les está formando de tal manera, por lo cual ante nuestra vista, mi esposa Sara ya dejó la costumbre de las mujeres, ya no puede tener hijos, está en esa edad y tampoco tiene fuerza. Pero al comienzo Abraham, una persona de 100 años, ¿cómo va a tener hijo? Sara tiene 90 años y aquella palabra no lo aceptó. Dios, Abraham. Bueno, si no lo aceptaba, bueno, no lo aceptes. No lo hizo así, sino para guiar su corazón. Continuamente iba obrando. Y luego, lo que hoy hemos leído. En Romanos, capítulo 4, aparece la palabra. ¿Llegan a entender? Es Romanos 4, 18. ¿Han encontrado? Romanos 4:18 es Romanos 4:18. Todos juntos vamos a leer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Qué complicado, ¿verdad? Así será tu descendencia. Dios tenía este plan. Hermana Lee, así te quiero convertir a ti. No solamente lo posible, sino lo imposible. Hermano Kim, así te quiero guiar a ti. Tú si crees en mí, hasta lo que es imposible, quiero hacerte aceptar. Hermana Kim, aunque tú no llegues a entender, si crees y sigues con la fe mi palabra, serás mi persona. Yo mediante tu ser puedo trabajar. Dios de tal manera está hablando. Mi esposa, lo que yo digo,
es bueno, muy fácil de que ella me siga lo que entiende, pero lo que no entiende el que ella siga es muy difícil. Mi esposa, el pensamiento y la fe. Ahora yo pienso más que mi esposa acerca de ello. Y mi esposa, aunque no entiende, debe seguirme a mí. Mi esposa no puede entender todo porque no ve o no conoce realmente el mundo de la fe como yo, no mira la Biblia como yo. No conocemos como Dios, lo que Dios hace. Hay cosas que podemos entender, pero hay cosas que no podemos entender. Hay más cosas. Cuando creemos en Dios, aunque no podemos entender en la Biblia, la palabra exacta de Dios que aparece en la Biblia, si es así, debemos seguir y debemos creer. Si es así, ustedes serán personas de Dios. Dios durante varios años, humanamente lo que es posible. Yo seguí, pero lo imposible el que siga. Yo era muy torpe para seguir lo que era imposible, pero lo imposible humanamente para que yo pueda seguir me fue entrenando a mí. Claro, al comienzo, no desde el comienzo lo pude hacer bien. 1, 2 veces así, yo viviendo. En mi opinión, lo que concuerde o no concuerde, yo cuando seguía la palabra de Dios, Dios obraba y yo he visto aquello. Ahora, dentro de ustedes, Dios para trabajar en ustedes, si lo hace. Por más que tenga edad, si van con el mismo corazón que Dios, podrán ser muy benditos. Por lo cual en Seúl están mis amigos, ahora de infancia, a menudo no me puedo encontrar con ellos. En la cantata navideña yo invité a ellos. 12 por ahí vinieron. Ya todos están ancianos. Uno a uno iba desapareciendo. Y ya no le puedo ver a ellos. A ver, quiero verte, le digo a él. Discúlpeme. Yo le pedí a la pastora de la organización para que nos prepare la cena. Nosotros comiendo la cena, hablamos en la iglesia, vamos a tomar foto y nos tomamos foto. Cuando yo veía, uno a uno iba desapareciendo. Ellos fallecían. Yo también soy uno de ellos. Ustedes también dentro de poquito así se van a convertir. Esta gracia que obtuve creyendo en Jesús, quería anunciar a mis amigos. Mis amigos tenían mucha información acerca de mí, de que era secta, de que era tercera. Y ellos están calculando. Oxu, ese hombre, está hablando ese hombre que no sirve para nada. Bueno, habrá gente que piensa así y también gente que se acerca a mí y siente acerca de mí. Hay amigos que piensan eso. Sea como fuese, aquellos amigos y yo tenemos pensamiento distinto. Nos hemos encontrado después de mucho tiempo. Cuando nos vamos a volver a ver. De esta manera desaparecerán. Mirando la cantata, vamos a comer la cena juntos. Quería prestar un restaurante e invitarlos, pero no tenía tiempo para salir. Entonces, había una habitación vacía y me prepararon la comida y comimos nosotros. Y el corazón se va acercando más y más. Dios y ustedes que están a lo lejos, ahora le ha hecho sentar hasta la iglesia de la Misión Buenas Nuevas de Gangnam. Dios, no todos, luego en la siguiente etapa, aunque ustedes no llegan a entender hacia la dirección para servir a Dios, le va arrastrando a ustedes.
Y de tal manera, cuando ustedes ahora logran tener ese corazón, Dios desde hoy puede utilizar a tal persona. Cuando se conviertan en tal persona, sea la vejez, sea la parte económica, sea la parte de la salud, Dios se responsabiliza por completo de arriba. Deben decir amén, ¿correcto? Por lo cual, yo a ustedes quiero comentarle eso. Una vez cuando yo estaba enfermo, los ancianos de la iglesia, emergencia, que me decían que vaya a tomarme, ahora el doctor, ahora estaba de parte mío, y ellos me dijeron para que me tome la tomografía, pero a mi parecer, a un ser tan inútil, ese amor que tiene hacia ese ser humano, ese amor de Dios llegando hasta mí, llegué a amar a Dios, conociendo aquello. En realidad, en este mundo, el dinero, la riqueza, es incomparable al amor de Dios, sintiendo ese amor, experimentando aquello y sobrepasando la dificultad, la persecución mediante ese amor, sobrepasando mediante ese amor la dificultad. Un día Dios, esa parte que no llego a entender, me duele, mediante la úlcera tenía diarrea y durante 3 meses perdí 7 kilos. Pero me dice, come el kimchi. El comer el kimchi. Yo titubeé. Pero cuando yo me miré a mí mismo, la razón por la cual no podía comer kimchi era porque no podía creer en Dios. Soy un pastor que cree en Dios, pero el no poder en Dios me avergonzaba. Aparte de Dios, ustedes tienen muchas cosas por las cuales ustedes pueden protegerse, dejando a un lado. Ahora ustedes no pueden soltar aquello, más que creer en Dios, ya que esa fe en ellos es mucho más grande. El ahora preparar su futuro, el soltar aquello y sujetarse a Dios, la salud, el futuro, la vejez, Dios se va a encargar. Y algo más importante, serán seres que Dios utilice. Así será. Abraham esperó contra esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. En su pensamiento era imposible, pero la palabra le decía así. Y dice que va a seguir la palabra. En su pensamiento, anteriormente seguía cuando la palabra concordaba con su pensamiento. Pero, amados hermanos de la iglesia de Cagna, hay 2 tipos de hermanos en nuestra iglesia. Cuando concuerda con mi pensamiento, esa persona que sigue en ese momento, aunque no concuerde con su pensamiento, el que sigue la palabra de Dios, hay gente que hace aquello. El que concuerde con mi pensamiento es el que cree en sí. Aunque no concuerde con mi pensamiento, ya que la iglesia habla, ya que el pastor habla. Un hermano, mediante el teléfono hablamos. Dice que entendió una palabra de la Biblia. Él hablaba como que conocía 100 veces más la Biblia que yo. Él entendió mal la Biblia. Entonces, yo he visto 10 veces más que él la Biblia. Habrá sido así. Pero esa soberbia no es la fe de creer en Dios, es la fe de creer en sí mismo. Ustedes, confiando en sí, a la vez si quieren creer en Dios, es muy difícil. Más que ustedes, el que Dios les guarde a ustedes, eso es algo maravilloso. Mi nuera, ahora viniendo a mi casa, se casó ella y ella tenía una enfermedad ginecológica. Entonces mi esposa le llevó
Yo no podía preguntar porque era su suegro y no podía preguntar acerca de ello. Y fue al hospital de Seúl. No conocía bien, pero que debían hacerle quimioterapia. Mi esposa se enojó y le trajo, sin ser tratada. Pero hermanos, mi nuera ahora tiene 3 hijos. No conozco nada de ese proceso. Tampoco quiero conocer. Yo solo sé que tenía un problema ginecológico. Fue para ser tratada y le dijeron quimioterapia. Entonces mi esposa, bueno, salió. Ahora tiene 3 hijos y vive con salud. Vive con salud. Puede haber muchos problemas. No me refiero a que todo sea correcto, sino que Dios es el único correcto. Más que cualquier pensamiento de ustedes. Dejando a un lado el pensamiento de ustedes. Cuando creen en Dios, ustedes son personas de Dios. Entonces, toda la vida de ustedes, sea la vejez, la economía, la salud, todo. Dios, ahora cuando se enseñoree, en ese momento vivirán el momento más feliz. Por lo cual Dios ha pasado 24 años continuamente, sigue con su pensamiento Abraham. Después de que pasa 24 años, como hombre de Dios, desea convertirlo a Abraham. Por lo cual, ante la vista de Abraham, Sara no podía tener hijo, dejó la costumbre de las mujeres, no se podía. Pero, aunque dejó la costumbre de las mujeres, era absurdo aquello, pero para que pueda creer en la palabra de Dios le va guiando. Hoy, en Romanos 4:18, a eso se refiere. Al comienzo, Abraham, cuando le dijo que le daría un hijo, no creyó. ¿Cómo? Hombre de 100 años. Sara dejó la costumbre de las mujeres, se burló a Abraham. Pero en Romanos 4 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos amados de la iglesia de Canaán, no es que debe ser bueno el pastor de la iglesia de Canaán, no es que ustedes deben ser buenos tampoco, sino que cuando son unos ustedes con Dios, hay una opinión, experiencia, filosofía que ustedes tienen, manera de vivir de ustedes, pero dejando a un lado aquello, la persona que cree en la palabra de Dios es hombre de Dios. Aunque parecía imposible, has creído en la manera de Dios. Amados hermanos, porque les guste, porque tengan la razón, porque estén en lo correcto, no por eso, sea correcto sí o no. Mi pensamiento, más que mi pensamiento de que pueda creer la palabra de Dios, aquella persona no concuerda. Es correcto que cometí mucho pecado, soy pecador, pero Dios, si me dice justo, soy justo. 100 veces es correcto decir que soy pecador, pero empezando desde ahí, ahora, dejando de vivir con mi corazón, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, si uno llega a vivir, la iglesia de Canaán será una iglesia maravillosa y la vida de ustedes será tan bello, bendito y largo, largo tiempo de manera bendita. Ahora, ustedes vivirán una vida preciosa, glorificar a Dios con toda convicción, lo creo. Muchas gracias. Vamos a orar. Personalmente, vamos a tener un momento para orar.